Hola Nelson, mi nombre es Corina Golavici, código de estudiante 206799 y hoy te traigo la práctica de electricidad. Comenzaremos con el simulador de electroscopio. Como se puede ver en la pantalla, cuando acercamos la varilla, ya que esta está colgada electrostáticamente, al tocar la esfera parte de la carga pasa a esta, y a su vez parte de la carga pasa a las láminas, que al tener cargas de igual signo se separan por repulsión electrostática. El ángulo de separación depende de la carga acumulada. Ahora hablaremos del simulador Circuit Construction Kit. Es importante saber que tiene diferentes elementos. Entonces, debemos iniciar armando el circuito. En nuestro caso, colocamos la pila, después colocamos el foco, colocamos la resistencia y tenemos que acomodarlas. Colocamos el switch, que es el que cerrará todo el sistema, y el amperímetro. Ahora debemos conectar todo el sistema. Ya, una vez tengamos el sistema cerrado, debemos configurarlo. En este caso, nuestro foco es la resistencia R1, que debe tener 50 ohmios. Vamos a subir todos a tener 50 ohmios. Listo, tenemos 50 ohmios. Entonces, nuestra fuente de poder debe ser configurada a 10 voltios y con una resistencia interna de 10 ohmios. Ahora, una vez acabamos de configurar, debemos cerrar el switch. Y como podemos ver, una vez cerrado el switch se va a prender el foquito y vemos tranquilamente cómo circulan los electrones. Ahora, nuestro experimento consiste en medir las cargas. Entonces debemos medir las cargas, en este caso de la fuente de poder, como se observa en el voltímetro. En el foco, que es nuestra resistencia 1, y en nuestra resistencia inicial, que es la resistencia variable. Y también debemos medir con el amperímetro la corriente total de todo el sistema. Es importante modificar la resistencia. Entonces, en este caso, nosotros aumentamos de 10 en 10. Vamos a 10 ohmios. Una vez estén 10 ohmios, debemos otra vez medir la fuente de poder, conocer el valor. Debemos de nuevo medir el foco, R1, la resistencia interna y conocer los valores que nos dé el amperímetro. Es importante repetir este proceso hasta llegar al 120, como ya dijimos anteriormente, de 10 en 10, para obtener los 13 datos requeridos para realizar los cálculos propuestos en el experimento. Una vez hayamos culminado de tomar los datos, debemos colocarlos en una tabla para poder visualizar los datos de manera correcta. Entonces, como se puede ver,
En la imagen tenemos la resistencia R2, que es la que varía, la que nos va a dar los voltajes de las fuentes de poder, del foco, de la corriente del sistema del amperímetro y de la resistencia variable. Ahora, debemos realizar un gráfico. En este caso, el gráfico representa la resistencia R2 versus el voltaje, la que está en el color azul, y en color tomate el voltaje R2 versus la resistencia R2. Es importante saber que la curva tomate tiene una pendiente positiva y la curva azul tiene una pendiente negativa. Y ambas se cruzan en un punto que es 4,55, 50. Entonces es importante que en el punto en el que la resistencia variable es igual a la resistencia del foco tenemos los mismos voltajes. Es por eso que estas curvas se cruzan. Ahora, en cálculos. En el punto de cruce de las curvas obtenidas del ítem anterior, calcule el valor de la resistencia interna de la fuente de poder RI. Para poder realizar este ejercicio necesitamos conocer la fórmula que nos dice que el voltaje de la fuente menos la corriente del circuito por la resistencia interna menos la corriente del circuito por la resistencia del foco menos la corriente del circuito por la resistencia variable es igual a 0. Gracias a esta fórmula tenemos que la resistencia interna es 10 ohmios. Ahora debemos calcular el error porcentual. En este caso, la fórmula de error porcentual es la resta del valor exacto y el valor aproximado sobre el valor exacto por 100, ya que es un porcentaje. Ahora, ¿por qué el voltaje de la fuente también cambia cuando varía R2? Esto cambia ya que dentro de la pila hay una resistencia interna, por lo tanto hay una caída de tensión. Y esta caída de tensión hace que el voltaje que entregue la pila sea menor. Ahora, ¿qué es el efecto tromboeléctrico? Es un fenómeno en el cual la mayoría de los materiales tienen la tendencia de entregar electrones y quedar cargados positivamente, o atraerlos y quedar cargados negativamente cuando son golpeados o frotados contra otro material. Aunque dependiendo de la combinación de materiales, un mismo material puede quedar cargado positiva o negativamente. La polaridad de magnitud de dicha carga difiere según el material. Ahora, ¿qué es la conductividad electrolítica? Es la capacidad que tiene una sustancia material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. Y finalmente definiremos la ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación que guardan la tensión y la corriente que circulan por una resistencia. En este caso,